Se nos ha dicho que la forma en la que la Biblia describe el universo es una forma extraña, una forma en la que nosotros hoy, bajo la ciencia moderna, no entendemos el universo. O sea, la cosmogonía de la Biblia, si se puede decir, difiere a nuestro entendimiento moderno del universo y que por lo tanto no podemos interpretar o no podemos aplicar estudios científicos o interpretar aspectos de la Biblia de forma científica por esta razón. Pero ¿eso es realmente es el caso? Hola nuevamente, bienvenido a mi podcast. Y en este episodio en particular quiero tratar ese tema de esa cosmogonía de la Biblia. Y específicamente vamos a ver algo muy interesante y es lo siguiente. Por ejemplo, se nos ha dicho en la creación en los 7 días de creación, vemos algo muy interesante, muy particular y es lo siguiente. Encontramos el hecho de que en el día uno simplemente están las aguas sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Como pueden ver aquí. En el día 2 él divide las aguas. Las aguas están por arriba del cielo, ¿ok? Y aquí están las aguas y aquí están las aguas. Divide las aguas de las aguas prácticamente con una expansión en el medio. En el tercer día viene y crea, ¿verdad? Lo que son la tierra, los montes, y divide y separa las aguas de la tierra. Y en el cuarto día crea los astros, o sea, el sol, la luna, etcétera. Aquí están las estrellas, crea las estrellas. En el quinto día entonces crea todos los seres marítimos y las aves también de los cielos. Y en el sexto día crea las bestias del campo y los seres humanos. Aquí están, ¿ok? Y el resto de la vegetación también. Entonces, finalmente viene el día de reposo, el Shabbat en hebreo. Entonces, esto concluye con esta siguiente idea, o sea, por esta idea, ¿verdad?, de creación y de que la Biblia habla de ventanas en los cielos, se entiende que esta es la forma hebraica o bíblica en ver todo lo que comprende el universo. Sin embargo, debemos decir varias cosas y es que esto no es más que una forma poética de expresar grandeza en cuanto a algo que Dios va a hacer. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Obviamente, cuando se habla de las ventanas de los cielos, la palabra ahí es arrubá, no es necesariamente ventanas per se. Lo que se está hablando ahí es precisamente esto. Es una especie, arrubá es una especie de rejillas, de compuerta de los cielos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esta cosmogonía de la Biblia, debemos entender de que aquí se está hablando de algo figurativo, es un lenguaje poético. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Esta imagen que ustedes ven aquí, que la hemos visto en muchos lugares, en muchos libros de texto, es un intento de plasmar de forma gráfica, visual, un lenguaje poético. Esa imagen de esas compuertas de los cielos, de esa ventana de los cielos, etcétera, que se ilustran aquí de esta manera, no sé si lo pueden ver, lo voy a subrayar por si acaso, se ilustra aquí de esta manera, aquí de esta forma. Estas ventanas de los cielos no es más que describir abundancia. No significa que los autores bíblicos cuando decían eso, ellos pensaban que si seguían, boom, se iban a topar con un cielo de bronce y se iban a topar con unas ventanas. No, ellos no tenían eso en mente. Ellos sabían que el universo era una expansión bastante grande y desconocida tal vez para ellos. Pero ellos no se esperaban encontrar con una ventana física en los cielos. O sea, que aunque digamos que esta imagen representa la forma del universo, de ver el universo, al menos en la Biblia, tenemos que entender que no significa que los autores estaban esperando literalmente ver una ventana. Entonces, por esa razón, sí podemos hacer uso de elementos científicos al interpretar el texto y al ver esto. Y precisamente esa es la razón por la cual nosotros decidimos crear la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública ABA. Queremos primero estudiar la Biblia a profundidad, en hebreo, en griego, de forma científica y seria. Y luego darle las herramientas al estudiante de cómo a través de otras ciencias interdisciplinarias como la economía, por ejemplo, y otras disciplinas, pueden tomar esas instrucciones bíblicas y aplicarlas de forma efectiva a diferentes áreas y yo diría a todas las áreas del saber. Le voy a explicar a qué nos referimos con esto con un ejemplo bien claro. Esa frase ahí aparece en Génesis. Ven en Génesis, por ejemplo, que dice Dios mandará un diluvio y Dios abrirá la ventana de los cielos, ¿ok?
para que lloviera. Y eso está en el texto. Sin embargo, aquí no se refiere a una ventana física, aquí tampoco el autor bíblico tenía en mente una ventana física. No, él simplemente se está refiriendo a abundancia. O sea, cayó agua con abundancia. O sea, lo que estoy tratando de decir, lo voy a rectificar una vez más. El hecho de que ellos ilustraran poéticamente esto como una ventana en los cielos, no significa que ellos esperaban una ventana literal en los cielos de esa manera. No significa eso. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Por ejemplo, Malaquías 3:10, versículo 10, nos dice claramente, traigan todo el diezmo, esto es una especie de impuesto, ¿ok? A la tesorería, yo diría, lo traduciría de esa manera, Beit Haotzar, ¿ok? Y hay alimento en su casa. Pruébenme en esto, dice él, y he dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré, aquí viene la frase de nosotros, si no les abriré, Arubot Hashamaim, Arubot Hashamaim es la frase de nosotros. De nuevo, esa palabra Arubot, ok, de arrubá, de ventana, de arrubó, de compuerta, le abriré la compuerta de los cielos. Obviamente ellos no están esperando que cayera ahí plata y dinero, etcétera, de la ventana de los cielos. No, ellos saben muy bien que se refiere a abundancia. O sea, prueben en esto y vean si yo no voy a responder de forma abundante. Y un mejor ejemplo para esto, y esto ilustra bastante bien eso, pero un mejor ejemplo para eso, mucho mejor que el que acabé de presentar, encontramos un buen ejemplo de esto en Reyes Segunda de Reyes, perdón, capítulo 7. Aquí lo pueden ver, cuando claramente eso viene con el sitio que había en la ciudad de Samaria. El profeta Eliseo profetizó lo siguiente, dijo, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor, mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de harina refinada y 11 gramos de plata y 15 kilos de cebada por onza, por 11 gramos de plata. Aquí se está profetizando algo. ¿Y qué dice aquí la mano derecha del rey? Se pudiera decir de esa manera. Dice, aun cuando el Señor hiciera, y dice aquí, de la misma frase, dice aquí, fíjense en el versículo de la misma frase, tenemos la misma frase en hebreo, Arubot Bashamaim, ahí está la frase, Arubot Bashamaim, he aquí si el Señor abriera los Arubot de los cielos, dice este comandante, dice, ¿sería esto posible? En otra palabra, eso que tú estás profetizando, Eliseo, que es abundancia económica, de nuevo, la frase aplicada a un concepto económico. Él dice, ¿será esto posible? Y claramente la respuesta es sí, será posible. Luego ocurre eso mismo, el precio baja. Para que tengan una idea, solamente para que tengan una idea de lo que está pasando aquí, 4 kilos era lo que se consumía en una familia regular de 4 personas, consumían 4 kilos de harina, se puede decir, por día, ¿ok? 4 kilos de harina por día. El sitio era tan fuerte y la canasta familiar estaba tan deteriorada en cuanto a su precio en el mercado que era imposible sustentar esto. Para que tengan una idea solamente, con un gramo de plata, un shekel, que era más o menos un gramo de plata, se podían conseguir solamente 10 kilos, o sea, no te daba ni para completar la semana de comida. Y anteriormente, con un gramo de plata, tú podías conseguir muchísimo más que eso. Lo que el profeta está profetizando aquí es que, mira, va a haber un alivio en cuanto a esta problemática de la canasta familiar. Y ahora, con un solo gramo, tú vas a poder conseguir 15 kilos o más de harina. ¿Qué significa eso? Bueno, tú vas a poder completar prácticamente casi la semana de alimentos, que antes no se podía hacer. Entonces se está aumentando significativamente la canasta familiar. Está haciendo que el dinero rinda más. Lo que pasa era que había mucha demanda porque había un sitio, había mucha gente demandando eso, es el aspecto económico. Sin embargo, la oferta, lo que se te podía ofrecer era muy poco y eso hacía que el precio aumentara significativamente en cuanto a la canasta básica de una familia. De 4 personas estoy asumiendo. Normalmente en esos días había mucho más de 4 personas. O sea que esto no daba ni para 2 días, como estaba la situación de comida. La gente se estaba muriendo de hambre. Y dice, no, no, aquí el Señor va a hacer esto y ahora tú vas a tener alimentos, o sea, te va a rendir el dinero para tú poder completar la semana. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí cuando el comandante dice la ventana de los cielos se abrirá, aún abrirá la ventana de los cielos el Señor, se está refiriendo a algo metafórico del Señor va a abundar, eso lo va a hacer abundar
Es algo metafórico que se está refiriendo. Incluso yo diría que el único lugar donde esa palabra, la ventana de los cielos, se usa de forma, se asocia con algo, con una literalidad en el texto, es en Génesis, cuando dice que él abrirá la ventana de los cielos y llovió, etcétera. Sin embargo, algo muy importante es que esta frase, Arubot Hashamayim, la ventana de los cielos, solamente aparece de nuevo en el poema místico de Baal, el poema cananeo de Baal, ¿ok? Donde él está construyendo su casa y él literalmente usa la misma frase, ventana de los cielos, y él dice la ventana de sus casas que está en los cielos, y él dice, pero de nuevo allí no se refería a algo literal tampoco, se refería a algo figurativo, ¿ok? Porque ahí él está hablando de que él va a hacer una casa y va a hacer, no la quiere con ventana inicialmente porque no quiere que sus hijas escapen por la ventana. Interesante. Luego es convencido y dice, sí, voy a hacer las ventanas de los cielos para que mis enemigos vean qué poderoso soy yo. Y la forma en la que hizo la ventana de los cielos es precisamente con esto que está aquí. No sé si lo pueden ver, pero lo que está aquí en la imagen, lo que él tiene agarrado en la imagen, es un trueno. ¿Ok? Entonces él la hizo de esa manera con truenos. ¿Ok? Simplemente para demostrar su poder y su grandeza. De nuevo, la misma frase, ventana de los cielos, asociado con qué, con grandeza. Esto es muy interesante. Y esto es lo que pasa. ¿Qué podemos concluir con esto y la forma en la que la Biblia describe el cosmos? La forma en que la Biblia describe el cosmos. Bueno, lo que podemos concluir con esto es bien sencillo. La Biblia sí es verdad que ve el universo de esta manera. Es cierto, la Biblia lo plantea de esta manera, lo describe de esta manera, pero tenemos que recordar que esta es la forma poética en la que la Biblia describe el cosmos. Eso no significa que los autores bíblicos creían que si se subían en una escalera gigante iban a tocar un cielo de bronce. No, incluso donde se describe pondré un cielo de bronce sobre ti, no recibirás lluvia. De nuevo, es un lenguaje poético, describiendo ahí que, incluso asociado otra vez a un concepto económico, describiendo ahí que tu economía se va a ver afectada. Los precios van a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una imagen que describe la forma poética, intenta poner la poesía de forma visual, ¿ok? Entonces, el segundo punto que podemos concluir es lo siguiente. Aunque la Biblia describe o ilustra de forma poética el universo de esta manera, no es menos cierto de que ellos sabían que los cielos de los cielos no podían contener a Dios, que ellos sabían que la creación, el cosmos era inmenso. Obviamente ellos no tenían exactamente la información, el conocimiento que tenemos hoy con precisión como lo tenemos hoy. Eso es cierto. Sin embargo, el hecho de que ellos vieran de forma poética y describieran de forma poética el universo de esta manera, no nos dice a nosotros que no podemos aplicar principios científicos, ¿ok? Para aspectos bíblicos. No. Entonces, simplemente con eso en mente, quiero concluir la idea de que sí, es cierto, la Biblia describe el universo de forma poética. Sin embargo, es simplemente un intento de los autores de poner de forma visible la poesía. Pero con la frase Aruhot Hashamayim, la ventana de los cielos, es simplemente una forma de describir grandeza. Entonces, si vamos a Génesis, cuando dice que Dios abrió la ventana de los cielos e hizo caer lluvia, etcétera, no es que el autor vio una ventana que se abrió y él está convencido que hay una ventana ahí arriba, no. El autor simplemente está diciendo, llovió mucho y llovió en gran manera. Entonces, esa frase simplemente habla de abundancia, solamente, eso es lo que intenta expresar de forma poética, ¿ok? No es que el autor bíblico estaba convencido que había una ventana ahí arriba, no. Entonces, incluso, eso lo podemos también ver en ese mito de Baal cananeo, que tampoco lo veía de forma asociado a lluvia necesariamente, no lo veía tampoco asociado a lluvia, y lo vio de otra manera incluso para describir grandeza, especialmente su grandeza también al momento de crearlo. De nuevo, esto es lo que indica el texto. Y sí, la Biblia no es un libro de ciencia, es cierto. Sin embargo, cuando habla de aspectos científicos o los toca de forma no poética, sino que lo afirma con verdades universales, la Biblia acierta. Y tenemos la licencia y el deber de estudiar la Biblia de forma seria, científica y rigurosa, ¿ok? Reconociendo y entendiendo que la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando toca aspectos como estos, acierta.